Este video es acerca del teorema de los residuos. No es la versión más general del teorema que vamos a ver, pero sí es una versión que ya podemos demostrar con las herramientas que tenemos hasta ahora. Entonces dice lo siguiente: el teorema de los residuos. Tenemos un abierto relleno incluido en el plano, F holomorfa en el abierto excepto una cantidad finita de puntos, o sea que sería nuestro abierto omega. Le vamos a quitar Z1, Z2, Z3. Voy a hacer el dibujo con 3, pero puede ser cualquier cantidad finita de puntos que quitemos. Pero fuera de esos puntos, la función es holomorfa, en particular tiene singularidades aisladas en cada uno de estos puntos. Es decir, que tenemos desarrollo de Laurent y tenemos residuo. Y consideramos gamma una curva cerrada simple, quiere decir que no se autointersecta, o sea, es prácticamente un círculo. La voy a dibujar acá, así, esta es gamma. Que tenga índice 1 respecto a cada uno de los zeta. Fíjense que como es una curva cerrada simple, para que se cumpla esto, el dibujo tiene que ser así, es decir, que la curva rodea a los tres puntos, Z1 y Z2 y Z3. Bueno, entonces la integral en gamma de f, puedo calcular la integral en esta curva como la suma de los residuos de f alrededor de cada punto multiplicado por 2 pi por e. Ese es el enunciado de esta versión un poco humilde del teorema de los residuos, pero que ya estamos en condiciones de probar. Bueno, entonces para la demostración tomo la curva gamma, que tiene índice 1 alrededor de Z1, Z2, Z3, es una curva cerrada simple, y lo que voy a hacer es considerar pequeñas curvitas alrededor de Z1, Z2 y Z3, y además segmentos auxiliares que voy a utilizar, como ya lo hemos hecho en este curso. Muchas veces hemos utilizado este truquito. Utilizo estos segmentos auxiliares que conectan cada una de estas bolitas y también se conectan a la curva gamma. Estoy haciendo la demostración como si los puntos fueran tres pinchaduras adentro de omega. Obviamente es lo mismo, se generaliza para n puntos con la misma demostración. ¿Por qué hago esto? ¿Qué es lo que dan? Si se fijan, ahora la curva, por ejemplo, que es la concatenación, la voy a recorrer acá. Este segmento, recorro el primer segmento, luego esta curvita, luego este segmento, esta media curva, este segmento, esta media curva y este segmento. Queda contenida adentro de un abierto que voy a dibujar acá. Fíjense qué pasa con esa zona azul que dibujé. Esto es un abierto que es relleno, ya no tiene las pinchaduras, las dejé para afuera, entonces es un abierto relleno que está todo contenido en omega. Es decir, que la función es holomorfa en esta zona azul, y la curva, que es esta curva violeta que recorrí y después la mitad de gamma, es una curva cerrada. ¿Pero qué quiere decir entonces? Que tengo una curva cerrada adentro de un abierto relleno. La integral de f, que es una función holomorfa en ese abierto, es 0. Entonces, es decir, la integral en alfa de f de z es 0. Por el teorema de Cauchy, que dice justamente eso, que la integral de una función holomorfa en un abierto relleno, la integral sobre una curva cerrada, es 0. Bien, entonces lo mismo pasa también para la integral en beta de f de z de z. ¿Quién es beta? Bueno, beta la voy a hacer que sea esta curva, que es la otra mitad de gamma,
Y luego recorro todos estos segmentos hacia atrás, los que había dibujado, y el resto de las curvitas alrededor de los puntos de las pinchaduras de omega. ¿Está bien? Por el mismo argumento exacto, ahora considerando este abierto, que contenga a esa curva beta, y deje afuera a las pinchaduras, fíjense que ahora este abierto es relleno, contiene a la curva que estoy considerando, a la curva beta. Entonces la integral en beta de f de z de z es 0. ¿Qué pasa ahora? Fíjense que si yo hago alfa más beta, las curvas alfa más beta, o sea, recorro la curva alfa y le sumo la curva beta, esto es igual a las curvas gamma menos la suma de i igual 1 hasta n de gamma sub i, donde el índice de gamma sub i respecto al punto z sub i es 1. Es una pequeña curvita, las gamma i, si se fijan, es una pequeña curvita que da una vuelta alrededor de z1, pero como me quedó la orientación, me quedó horaria. Por eso lleva el signo de menos. O sea, si yo hago la curva alfa más la curva beta, como las orienté, los segmentos, estos auxiliares, se me cancelan y me queda la curva gamma menos las curvitas, si consideramos las gamma i que tengan índice 1, o sea, si las gamma i las consideramos que están orientadas en el sentido positivo, nos queda con el signo de menos. Pero entonces, ¿qué sucede? La conclusión de esto es que la integral en gamma de f de z es la suma de i igual 1 hasta n de las integrales en gamma i de f de z. ¿Y por qué? Porque, bueno, la integral en alfa más beta es 0 porque cada una de las curvas alfa y beta f integra 0, pero cuando las concateno se me cancelan estos segmentitos, o sea que me queda simplemente la integral en gamma menos las integrales en cada gamma i. Entonces la integral aquí es 0, pero es igual a la integral aquí. Entonces la integral en gamma es igual a la suma de las integrales en cada gamma i. Ahora fíjense, si cada gamma i es una pequeña curva que da una vueltita alrededor de la singularidad z sub i, esta integral acá no es otra cosa que 2pi por i veces el residuo en el punto z, porque esa es justamente la definición del residuo. Entonces esto acá da 2pi por i, la suma de i igual 1 hasta n de la integral en gamma i, del residuo, digamos, del residuo de f en el punto z sub i. Porque justamente el residuo es esta integral dividido 1 sobre 2pi. Y esto es lo que queríamos demostrar.